grabación. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el martes pasado. Hablamos del libro Camino de la Luz, que lo comparábamos con un documental que aparecía casi 50 años después. Bueno, 50 no, bastantes más. Sí, 42 años después de que apareciera el libro. El libro enuncia, dice cómo ha sido la creación del cosmos, cómo han sido los primeros pasos en la Tierra, y este documental pues hace algo paralelo. Entonces establecíamos comparaciones entre ambas cosas, entre ambos conocimientos. Vimos los pilares de la creación como una nebulosa muy grande, la nebulosa del Águila, en la que había una creación incesante, del mismo modo que nos dicen en el libro de los espíritus que hay muchas moradas donde viven las criaturas, todas las criaturas creadas por Dios. Vimos la génesis solar, cómo se creaba, cómo a partir de esas grandes nubes se creaban las estrellas. Vimos la aparición también de los primeros sistemas solares, de cómo en esos primeros sistemas solares aparecía la vida, como el calcio, por ejemplo, el hierro, que en aquellos sistemas solares se genera como un elemento más de la naturaleza. Es el mismo elemento que está en nuestro cuerpo. Vimos también como nos dice en el libro de El Camino de la Luz, cómo se crearon las condiciones necesarias para que el hombre pueda desarrollarse su vida dentro de la Tierra, incluso desapareciendo muchas de las especies que podían hacer incompatible la vida con él. Y hicimos una lectura, una lectura del Apocalipsis de San Juan, en el que si en lugar de leerlo de forma literal o de entenderlo de forma literal, lo hacíamos de forma simbólica, veíamos que no está contenido en él el final del sistema solar, y lo comparábamos asimismo con descubrimientos de este cometa Hubble, que nos decía que el Sol es demasiado pequeño como para que pudiera colapsar. Y yo creo que nos quedamos aquí, en la formación de un agujero negro. Entonces yo creo que merece la pena. Yo creo que de aquí al final lo que vamos a ver son más cortes del documental, pero yo creo que merece la pena terminar de verlo. ¿Qué os parece? Claro, sí. La muerte de nuestro Sol se puede comparar con un ocaso mucho más poderoso. Algunas estrellas son cientos. Creo que tienes que ver dónde está la salida de gasolina. Sí. Tienes que ir a... sí. Altavoces Samsung. No, tienes que cambiar para tu ordenador. Sí, altavoz Realtek. Yes. Ahora sí. La muerte de nuestro Sol se puede comparar con un ocaso mucho más poderoso.
Algunas estrellas son cientos de veces más grandes que nuestro Sol. Otro pause, sí. Creo que no es ahí. Tienes que ir a otro. Porque tienes que meter en este. Creo. HIT, pusimos el otro día. Puede ser. Vamos a ver. Ahora parece ser La muerte de nuestro Sol se puede comparar con un ocaso mucho más poderoso. Algunas estrellas son cientos de veces más grandes que nuestro Sol. Cuanto más grande es una estrella, menos tiempo vive y más violenta es su muerte. Estas explotan formando una enorme bola de fuego llamada supernova. No todas las estrellas explotan formando una supernova. El Sol no puede, por ejemplo. Le falta la energía. No dispone de la masa necesaria para que ocurra lo que sucede en el centro de una estrella cuando explota. Hay pocas capaces de hacerlo en la galaxia. Todas las estrellas tienen la fuerza de su gravedad interna equilibrada con la presión externa del calor que generan por la fusión nuclear. Cuando se quedan sin combustible, la presión que mantiene el equilibrio desaparece. La gravedad sostiene la batuta. La estrella se derrumba y explota. La furia de la supernova destruye a la estrella y todo lo que la rodea. Si estuviera cerca de la Tierra, una ola de rayos gamma y rayos X nos alcanzaría rápidamente. Podría acabar con las comunicaciones por satélite y generar cortes de electricidad en todo el mundo. De hecho, una estrella de estas características ya ha explotado en nuestra galaxia. El telescopio espacial captó una imagen de las consecuencias. La nebulosa del Cangrejo son los restos de una supernova que tuvo lugar en el año 1054 y que siguen expandiéndose. La explosión fue registrada por los astrónomos chinos. Por eso sabemos la fecha exacta. Los restos de esta supernova de 1000 años de antigüedad siguen repartiéndose por el espacio a unos 5 millones de kilómetros por hora. Pero esta imagen es mucho más que un retrato de la historia antigua. El Hubble les está ofreciendo una enorme experiencia educativa a los científicos observando una estrella en particular, Eta Carina en la nebulosa Carina. Esta estrella es un misterio. Parece tener 100 veces la masa del Sol, y eso es el límite. Cuanto más grandes son, más calientes están, y la superficie está a una temperatura tan alta que no puede soportar su propio gas. Lo suelta continuamente. Durante más de una década, el Hubble ha ido tomando fotos de Eta Carina. Estas presentan dos enormes lóbulos de gas muy caliente que sale de la superficie. Aunque Eta Carina es una estrella joven, su masa inmensa hace que sea inestable. No vivirá mucho tiempo. Es una de las pocas a las que podemos señalar y decir, esa estrella explotará. Cuando Eta Carina explote, será una de las supernovas más devastadoras que se hayan registrado. Cuando nos llegue la luz de la explosión, veremos una imagen espectacular. Será tan brillante como una luna llena. Toda esa luz concentrada en un solo punto de nuestro cielo. Generará sombras en la noche. Los fuegos artificiales empezarán cuando la estrella se quede sin combustible. Esta enorme estrella se autodestruirá en pocos segundos.
El centro de la explosión se llevará la parte más dura de la catástrofe. Y cuando eso suceda, dejará atrás el fenómeno espacial que más ha cautivado la imaginación de los astrónomos. Un agujero negro. ¿Sabéis en lo que pienso cuando veo la destrucción de una estrella y de un sistema solar? Pienso en lo que hablamos muchas veces sobre el materialismo. Es decir, la materia, en las formas en las que los conocemos, se crea y se destruye continuamente. Pero algo queda después de todo eso, ¿no? Que es el espíritu, somos nosotros. Sí. El verbo de la creación terrestre, que está en el capítulo 1 de la Génesis planetaria del libro que estamos comparando, dice: la ciencia del mundo no vio sus manos augustas y sabias en lo más íntimo de las energías, dan vida al organismo del globo, sustituyen a la providencia con la palabra naturaleza en todos sus estudios y análisis de la existencia, pero su amor fue el verbo de la creación de principio, como es y será corona gloriosa de los seres terrestres en la inmortalidad sin fin. Y cuando se calmaron los elementos del naciente mundo, como luz del sol besaba en silencio la belleza melancólica de los continentes y los mares primitivos, Jesús reunió en las alturas a los intérpretes divinos de su pensamiento. Se vio entonces descender sobre la Tierra, desde la amplitud del espacio ilimitado, una nube de fuerzas cósmicas que envolvió el inmenso laboratorio planetario en reposo. ¿Qué podemos entender por el verbo? Yo estaba hablando sobre esta palabra en casa hoy. Yo lo que entiendo por el verbo es por la acción misma en sí. Es decir, Dios es la causa primera de todas las cosas, y como tal causa, y teniendo en cuenta la limitación de nuestro lenguaje, cuando se produce una acción, tanto en la Biblia como en este caso se utiliza la palabra verbo, esa es la interpretación que yo le doy. Dice que su amor fue el verbo, es decir, su iniciativa, su intención se convirtió en orden y la orden se ejecutó. Y esa orden fue ejecutada por el amor de Dios. Sí. Esa es la interpretación que yo le doy. En la Biblia se dice lo primero fue el verbo, fue la intención, fue el pensamiento y luego fue la acción. Y de ese verbo, de esa acción, se genera pues el universo, los múltiples universos, los sistemas solares, los planetas habitados. Y también nos dice que la providencia, con la palabra naturaleza en todos sus estudios y análisis de la existencia, sustituyen a la providencia con la palabra naturaleza. La providencia es el cuidado que Dios ejerce sobre los hombres, es la tutela. Y la ciencia atribuye como causa primera de todas las cosas muchas veces a la naturaleza, desplazando a Dios. Y es lo que desde mi punto de vista, es mi asignatura, es la asignatura pendiente, yo creo, de la ciencia, porque los límites del conocimiento aumentan, y diera la sensación que la sociedad científica, aunque muchos científicos son creyentes, da la sensación de que la sociedad científica teme poner a Dios como causa primera o como en el límite de su conocimiento. Y yo creo que por eso pone ahí que sustituyen la providencia con la palabra naturaleza, pero es la propia ciencia la que lo hace así, porque en ningún libro de texto he encontrado, salvo si coges un libro de religión, que la causa de las cosas sea Dios. Siempre hablan se remontan al límite del propio conocimiento que tienen.
Hay algo que tiene el poder suficiente para mantener unido a todo el universo. Durante varios años, astrónomos como Kim Weaver se han sorprendido por el comportamiento de las galaxias. Las observaciones de las cosas que podíamos ver, como las galaxias, no parecían tener demasiado sentido. Por ejemplo, su manera de rotar. Los brazos de las galaxias espirales parecen moverse más deprisa de lo que permiten las leyes de la física. Los astrónomos se fijaron en otras rarezas. Hay agrupaciones galácticas que contienen cientos de miles de galaxias en su interior. Estas agrupaciones también están unidas entre ellas, y las galaxias siguen orbitando después de todo este tiempo. ¿Por qué siguen unidas a las agrupaciones? Algo crea la gravedad, algo crea la curvatura del espacio para que estas galaxias se mantengan en su lugar y mantengan su rotación, y es algo que no vemos. Las hipótesis de los astrónomos apuntan a que las galaxias están rodeadas de un halo de formas desconocidas de materia. Esta materia funciona como un pegamento que mantiene el universo unido. La llamada materia oscura. Aunque no podemos verla, un astrónomo ha descubierto una forma de encontrarla. Cogimos el telescopio espacial y durante 2 años fuimos uniendo las partes de un mosaico de 600 imágenes. Juntas, como baldosas, formaban una gran parte del cielo en la que había unos 2 millones de galaxias. Fue el reconocimiento del cosmos del telescopio espacial Hubble, la operación de reconocimiento del espacio más importante hasta la fecha. La misión de reconocimiento reveló que las estrellas y las galaxias son engendradas por materia común y están atrapadas dentro de nubes de materia oscura por la gravedad. Este esquema en 3 dimensiones de las nubes de materia oscura trazado por el Hubble por primera vez en la historia nos muestra cómo la materia oscura forma la estructura de nuestro universo. Poco después del Big Bang, el andamiaje gravitacional de la materia oscura sentó las bases para la evolución en todo el cosmos. Tenemos que agradecerle nuestra existencia a la formación del sistema de andamiaje de materia oscura del universo en su fase temprana. Y aunque es muy importante para nuestra propia existencia, los astrónomos aún no saben qué es la materia oscura. Esta tabla contiene todos los elementos del universo que encontramos en nuestra vida cotidiana. Toda la materia que vemos, tocamos, saboreamos y sentimos está presente en ella. Pero la materia oscura no está. Gracias al Hubble, los astrónomos obtuvieron una manera de localizarla y medirla. Se dieron cuenta de que hay 5 veces más materia oscura en el universo que materia física. Pero aunque unamos toda la materia oscura a la materia física que forma las estrellas, los planetas y las personas, resulta que aún nos falta saber qué hay en 2/3 del universo. ¿De qué está compuesto el resto? Los científicos vuelven a buscar las respuestas en el Hubble. Es decir, por un lado, sabemos que hay gravedad porque la sentimos. Sin embargo, hasta hace muy pocos años, en el acelerador de partículas del CERN, que está en Gran Bretaña, no se pudo medir. Sí, exacto, no se pudo medir. Es decir, la partícula no se ha visto, pero se sabe que existe y es la que le da a la materia la propiedad de la gravedad, la que convierte la masa en peso. Y a esa partícula, curiosamente, la llaman la partícula de Dios. Y la llaman la partícula de Dios porque sin gravedad, sin esta fuerza que sustente a todo el universo, pues es muy difícil que haya vida. Fijaros además que dice que ellos han hecho unos cálculos, pero en realidad pues no se sabe cómo es de grande el universo, se desconoce. O sea, la obra de Dios es inmensa, es muy grande y está mucho más allá de los límites
del conocimiento humano. Eso que tú hablas, llámase bosón de Higgs. Eso es, ¿Vale? el bosón de Higgs. Es una experiencia que hemos hecho en un túnel Sí, circular sí, abajo de los Alpes. Y entonces aceleraron las partículas y llegaron a esa conclusión que tenía es verdad, no está en un reunión. Tiene una usted partícula razón. menor que las menores. Y hasta dijeron que era el DNA divino, una cosa así, que tenía descubierto Sí, el DNA divino. el científico normalmente él calculó que existía esa partícula, él lo calculó, pero normalmente en la vida de un científico él no llega a ver la demostración. Y lo bueno de este hombre es que pudo verlo en vida, una cosa muy emocionante, que la ciencia avance lo suficiente para que tú hagas una teoría y esa teoría se demuestre. Se concretiza, ¿no? Pero lo más interesante de todo es que como el espiritismo es progresista y la ciencia a su vez también, entonces los dos van se complementando poco a poco no decorrer de los tiempos, ¿no? Y la ciencia viene para justamente para dar esa seguridad de lo que el espiritismo ya viene diciendo hace muchos años. Entonces eso es que es interesante porque seguramente vamos a descubrir lo que es la energía oscura, materia oscura, pero a su momento, el momento correcto. Eso es. Porque el gran problema que Dios es infinito, pero nosotros no entendemos lo que es el infinito. O sea, tú por más que quieras imaginarte el infinito no puedes, porque siempre le pones un límite. A todo le pones un límite. Aunque cierres los ojos y pienses en el infinito, puedes ver oscuridad, pero no te imaginas lo que es el infinito. Luego entender a Dios es muy, muy difícil. Y en estos ejercicios, cada avance que hace la ciencia, pues le llena de satisfacción, porque lo dice en el libro de los espíritus, que a todo necesitamos ponerle nombre, todo necesitamos medirlo, ponerle nombre, clasificarlo, colocarlo. Pero ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde llegaremos? Es decir, yo creo que generaciones y generaciones podrán seguir haciendo nuevos descubrimientos como el del cometa Hubble. Pero nunca llegaremos, es decir, se puede llegar al conocimiento de Dios a través de la ciencia, sí, porque lo hablamos el otro día, es una composición armónica, no es una composición casual. Y como es armónica y obedece a ecuaciones matemáticas, pues dices, tiene que haber una inteligencia superior que lo haga. Pero podemos seguir haciendo este ejercicio y descubriendo cosas. Y a lo mejor llegar a los 2/3 del universo, de nuestro universo, porque luego hay más universos, que desconocemos. Pero ¿dónde está el límite? O sea, ¿en qué momento se estudiarán los libros de texto que el origen de todo esto es una inteligencia superior? Y que esa inteligencia superior no puede ser otra que no sea Dios. Exacto. Nosotros no podemos ser co-creadores, pero no podemos ser los creadores últimos o los primeros creadores de este entorno. Y es todo armónico en las distancias, en tiempo, porque el tiempo es nuestro, de los seres humanos, porque para Dios no existe espacio y tiempo. Él ha creado el tiempo. Entonces, para nosotros es todo muy relativo, porque nuestra manera de pensar es, como tú has dicho, medindo, dando nombres a las cosas. Eso es. Pero cuando vemos un vídeo así, de la inmensidad de todo eso, de la armonía que hay por detrás de todo eso, es increíble. Exacto. Y en principio parece que es caótico, que como de un gran gas, pues se separa otro, que
que luego se concentra, que forma un sol, que explota, que forma un sistema solar, que parece caótico, pero en realidad no. Si nosotros estuviéramos un poquito más alejados del Sol de lo que estamos, no existiría la vida tal y como la conocemos. Y si estuviéramos un poco más cerca, tampoco. Pero muy poquitos grados. Tiene que estar a distancia justa. El cambio climático que estamos sufriendo ahora y que está haciendo que se derritan los casquetes polares, diferencias de muy poquito hace que cambie nuestra temperatura. Es decir, que este entorno que se ha creado, o sea, la fuerza de la naturaleza es grande, pero al mismo tiempo también es muy frágil. Sí. Ahora una pregunta así de iniciante, de principiante. La localización de Capella es en otra galaxia, ¿verdad? ¿Se sabe cuál es la galaxia de Capella? En el libro yo creo que dice, pero yo creo que está en nuestro, vamos, estoy convencido que está en nuestro propio universo. Está en la... Y además no está a tantos años luz. Está en la constelación del Cochero. No está a muchos años luz, aunque nos parezca mucho, no sé, tendría que consultarlo, pero no es mucho. El telescopio está cambiando nuestra concepción de la realidad. Desde los años 20 los astrónomos saben que el universo se expande. Asumieron que la gravedad ralentizaría esa expansión algún día y posiblemente haría que el universo se detuviera. Sé que el universo ralentiza su movimiento. La pregunta es ¿cuánto? La respuesta a esta pregunta plantearía el debate sobre la edad y el destino del universo. Se convirtió en una competición. Había dos equipos que no se tenían simpatía. Intentaban calcular la velocidad media a la que el universo se ha ido expandiendo en distintos momentos del pasado para compararla con la velocidad de expansión actual. La mejor manera de comprobarlo es usando el Hubble. Encuentra supernovas en galaxias remotas y usa la luz de la explosión a modo de vara de medir para calcular la distancia que separa la Tierra de esa galaxia. Pero los descubrimientos del telescopio no se corresponden con el modelo aceptado de expansión del universo. Las galaxias con supernovas no se desplazan simplemente, se mueven de manera acelerada. Los datos del Hubble convencen a los astrónomos de que hay que replantearse el funcionamiento del universo. Lanzas una pelota y mientras cae su velocidad desciende. No esperas que la pelota acelere y acelere y acelere cada vez más. Eso no es lo que ocurre. Pero sí sucede. Según los datos del Hubble, el universo se expande cada vez más deprisa. La única explicación posible es tan simple como improbable. Algo genera la aceleración de la expansión del universo, una fuerza invisible llamada energía oscura. La energía oscura es otra manifestación de una fuerza conocida. La gravedad es una fuerza conocida, pero nunca la hemos visto actuar de este modo. Pero lo más oscuro de esta energía misteriosa es su futuro. Con el paso del tiempo irá aumentando su fuerza. Esto significa que algún día la energía oscura será más fuerte que la gravedad, incluso más fuerte que la energía que mantiene unidos a los átomos. Todos los nexos se dispersarán, incluso a un nivel subatómico. Nuestro universo vive en una prórroga. Algún día terminará en un apocalipsis cósmico al que los científicos llaman el Gran Desgarramiento. Esto es lo que conseguimos por atrevernos a mirar. Nos supera, no lo esperábamos. Plantea una manera muy distinta de pensar sobre el universo. Imaginad que no sabemos nada sobre el mar y un día descubrimos el océano. Nos damos cuenta de que 3/4 partes del mundo están cubiertas por el océano, pero no tenemos ni idea de qué hay en su interior ni de qué función tiene.
Actualmente nos encontramos en este punto respecto a la energía oscura. El motivo más importante para mantener el Hubble en órbita es seguir estudiando la energía oscura. Pero ¿cuánto tiempo más podremos tener al Hubble en el espacio? Casi 20 años después de su lanzamiento, el telescopio espacial sigue aprendiendo nuevas maniobras. Cuando el transbordador espacial Atlantis llegue al final de las tareas de servicio, pondrá en funcionamiento una nueva cámara planetaria y de gran angular 3, aumentando así el alcance del Hubble. Otra herramienta nueva, el espectrógrafo de origen cósmico, nos brindará más información sobre cómo afecta la materia oscura a las galaxias más lejanas. Pero aunque disponga de nuevas herramientas, los días del Hubble están contados, ya que el transbordador también colocará un dispositivo que pondrá fin a los viajes más largos del telescopio por el espacio. Al final de la misión, cuando haya terminado todo el trabajo, antes de regresar a la cabina presurizada, estoy seguro de que agarraré el Hubble y de que lo miraré por última vez, porque posiblemente sea la última ocasión en que la gente visite el telescopio espacial. Y después de todos los esfuerzos que se han puesto en él, me pondré en su lugar y en el mío para darle el último abrazo al Hubble antes de enviarlo a un nuevo viaje lleno de descubrimientos. Me cuesta imaginar el final de la misión del telescopio espacial porque ahora mismo es muy productivo, o lo será en cuanto lo hayan reparado. La demanda es muy grande. Sus capacidades son únicas y lo seguirán siendo. Sufriremos una gran pérdida cuando deje de realizar observaciones para nosotros. Cuando llegue el día indicado, el telescopio recibirá la última orden. Deberá cerrarse y regresar a la Tierra. Se incendiará al entrar en la atmósfera terrestre y pasará a la historia. Los controladores se asegurarán de que el enorme telescopio caiga en el Pacífico. Será conmovedor para todos los que hemos usado el telescopio. Ha sido una parte estupenda de nuestras vidas y nos ha permitido realizar grandes trabajos, pero creo que también esperamos el momento con impaciencia. La siguiente generación de telescopios espaciales se llama Telescopio Espacial James Webb y su lanzamiento está programado para 2013. Este sobrepasará al Hubble, literalmente. Estará situado más allá de la Luna, cuidadosamente equilibrado entre los empujes gravitacionales de la Tierra, la Luna y el Sol. El telescopio espacial James Webb llega justo en el momento en el que el Hubble plantea esperanzas de generar imágenes de planetas situados alrededor de otras estrellas. No solo esperamos encontrar planetas parecidos a la Tierra, sino observar sus atmósferas, analizarlas químicamente y ver si hay rastro de vida. No es ciencia ficción ni fantasía, estamos avanzando rápidamente. El Webb llevará a la ciencia más allá que el Hubble, pero el Hubble seguirá siendo el pionero. El primer telescopio espacial y el primer telescopio de todos.
Los científicos lo utilizan, pero es la primera vez que la gente tiene acceso a las imágenes que nos brinda un telescopio. Ha revolucionado la astronomía para el público. Si despiertas a cualquier persona, cualquier ciudadano de este país y le preguntas, dime el nombre de un telescopio, te contestará, el Hubble. El Hubble está relacionado con las fronteras. Tiene que ver con los descubrimientos, con todo lo nuevo. Espero que, mirando hacia el futuro, encontremos una manera de mantener esas capacidades, porque en cuanto desaparezca, nos quedaremos ciegos. Ha rodeado la Tierra miles de veces, dando vueltas sobre nosotros una y otra vez. El Hubble tiene los ojos bien abiertos, como los seres más curiosos. Nos ha brindado imágenes sorprendentes y ha llevado la mente humana hasta el principio y hasta el final del tiempo, más allá de nuestra capacidad para maravillarnos ante el mundo. La última frontera de Hubble. ¿Cómo es posible que la gente todavía crea que solo hay vida en la Tierra, ¿no? Pues los científicos, bueno, además del web, del cometa, ahora hay otra generación más. Lo que pasa es que no tenemos información, pero seguramente que hay mucho más conocimiento. Sobre esto que nos dice aquí, sobre la energía oscura, es una teoría. Es decir, el universo se expande, pero cuánto se expande, cuáles serán las consecuencias, pues eso no se sabe. A lo mejor sucede lo mismo que con los sistemas solares, que colapsan, o sea, que se expanden y colapsan continuamente. O sea, que la creación es infinita, como nos dicen, como aparecen en las escrituras. Pero nosotros ya sabemos de la pluralidad de los mundos. De los mundos, los mundos habitados. Pues en ese sentido, fíjate que Pero quería decir, la ciencia. cuando hemos visto antes la tabla periódica con todos los elementos, muchos de los elementos en la Tierra no están. Entonces, eso a mí me hace reflexionar y pensar que si esos elementos se dan en otros planetas, en esos planetas puede haber modos de vida distintos a las nuestras, es decir, espíritus encarnados igual que nosotros, pero bueno, pues que en lugar de respirar oxígeno, nitrógeno y argón, pues respiren otro compuesto, otro gas diferente al nuestro, que tengan otra forma, ¿no? Sí. O no respiran. O no respiran. Sí, exacto. Porque Es decir, las combinaciones están ahí. Aquí nosotros tenemos los peces que respiran bajo el agua. Bajo el agua, efectivamente. Entonces no quiere decir que son mundos habitados por seres humanos. Son habitados por espíritus o almas que sean encarnados de alguna manera, en alguna forma, alguna composición que no sea exactamente nuestra carne, como tenemos aquí en la Tierra. Sí, claro. Yo creo que esto te va a gustar leerlo a ti, Bianca. A mí me encanta. Léelo, verás cómo te gusta. Las razas adultas, un mundo en transición. Yo veo que el trabajo de Hubble fue como si fuera nosotros deseando aprender el Evangelio. Tenemos que tomar contacto primero con lo Evangelio, ¿sí? Para después de estudiarlo. Entonces hubo troce. Sí, atraído lo primero contacto. Fue el primer contacto con las maravillas del universo. Después dirán los estudiosos
decir esto o aquello. Es lo que yo pensé. De momento hemos abierto los ojos como el niño que abre los ojos al nacer, ¿no? Hacia un nuevo mundo. Sí. Pero lo que queda por descubrir es fantástico. Y además, a mí lo que me gusta de este ejercicio no es llegar al final, el final ya lo sé. Yo en mi fuero interno ya sé que es Dios el que lo ha creado todo. Pero a mí me maravilla su creación. Sí. Y yo creo que los hombres le honramos cuando lo estudiamos. Cuando ponemos nuestro intelecto intentando entender lo que ha hecho por nosotros, el tamaño tan grande, la obra tan inmensa que ha hecho para crear en nosotros un entorno capaz de que progresáramos moralmente. Es fascinante. Nosotros levantamos catedrales pensando que esas catedrales son obras magníficas, y lo son, porque nosotros somos pequeñitos y movemos piedras pequeñas y se ha hecho aquello sin maquinaria y tal, pero la obra tan inmensa y tan magnífica que Dios nos hace es... Y luego, incluso dentro de la tierra, cascadas, dehesas, lugares magníficos que nos hace la naturaleza, que te invitan a reflexionar y a pensar en el inmenso amor con que nos han regalado, ¿no? este entorno. Entonces, pues no nos queda otro remedio, otra solución que por las mañanas, cuando nos levantamos, dar las gracias. Bien, es verdad que los límites del intelecto o la evolución intelectual es grande, ¿no? O sea, el Hubble aumenta los límites del conocimiento, pero lo que hablamos muchas veces en las clases espíritas, ¿y si ese conocimiento estuviera a la misma altura que la moral? Sí. O sea, ¿cuánto más cómoda no sería la vida en la Tierra? Claro. Si esto que nos maravilla, si este límite del conocimiento que nos maravilla y que podemos entenderlo porque está explicado de forma que lo podamos entender, no nos han pasado una ecuación dificilísima que no podamos resolver, sino que lo que nos pone lo entendemos, pues si moralmente tuviéramos este avance, yo creo que no sé, la vida sería tan maravillosa como las imágenes que estamos viendo. Y es lo que está pasando ahora. Vamos a empezar a prepararnos para este momento, ¿no? De empezar a evolucionar moralmente. Me temo que no será sin dolor, pero... No, sí, nada sí. sin dolor, ¿no? Porque el cambio causa dolor de todos los aspectos. Cuando crecemos en la adolescencia, tenemos dolores porque se está transformando. Entonces siempre hay dolor en la transformación. Pero va a ser, y ya lo estamos sintiendo, porque ya está siendo doloroso. Todo lo que está pasando con el COVID, todo lo que está pasando con el sufrimiento de los sufrimientos psicológicos, la ansiedad, la depresión, el suicidio, el vacío existencial, todo eso está siendo muy doloroso. Entonces, ya estamos pasando por esto. Al final estamos empezando ya, creo que, a caminar para empezar a equilibrar esto, ¿no? Y poco a poco las cosas van a equilibrando. Pero yo veo eso como se dice en español, casulo de la mariposa. Creo que tenemos que estar ahí en transformación. El capullo de la mariposa. Capullo para eclodirnos en una tierra mejor, eclosionar una tierra mejor, porque eso es poco a poco, es gradual, pero va a ocurrir. Es facto, esto va a ocurrir. Vamos a ver si en esta encarnación podemos ver alguna cosa así. No, a lo mejor lo veremos, pero tampoco podremos comprender mucho, porque será a lo mejor en algún determinado momento, más allá de nuestra capacidad, quien va a comprender mejor serán nuestros hijos, nuestros nietos. Sí. Yo creo que se habla de que la generación siguiente será una generación crucial. Yo lo he dicho muchas veces, yo soy un defensor a ultranza de los niños y de la generación que van a suponer nuestros hijos, porque les estamos dejando una papeleta muy difícil, les estamos dejando un mundo más contaminado, económicamente más injusto,
y no podemos hacer otra cosa que apoyarlos todo lo que podamos y confiar en ellos, Yo los ápices de mejora que veo, lo veo siempre en los niños. Sí. Los niños serán los que... Pero ya vienen más preparados, ya vienen. Yo creo que sí. El futuro a nosotros parece negro, pero somos nosotros que estamos pensando así, porque ellos no pensaron así, los habitantes del futuro. Yo tengo tanta confianza en ellos que a veces me parece hasta... Bueno, que no puedo exteriorizar todo lo que siento por ellos, un inmenso cariño, y no solamente por mis hijos, sino porque creo que realmente debemos creer mucho en ellos. Que nosotros vivimos en un mundo muy cruel, muy duro, entonces nuestros pensamientos son como si fueran lanzados adelante, mas somos nosotros que estamos pensando de esta forma, Sí. no ellos pensaron de una forma muy diferente, muy, porque son, como ella dice, son espíritus muy adelantados, muy mismo. Muy Qué diferentes de Yo creo nosotros. que sí. Nosotros somos... Qué bueno. Yo creo que sí. Bueno, esto está en los tiempos han llegado de la Génesis. Hicimos incluso un estudio en el grupo de lunes. Ujú. Creo que no estaba todavía, y lo estudiamos. Yo hice un resumen en PowerPoint para decir justamente esto, porque estaba en el ápice, ¿no? Cuando empezó con eso del COVID, y el plan de regeneración y todo esto. Y es verdad que él dice que ahora será el momento en que hay siempre matices, ¿no? En determinados sitios está un poco más, un poco menos, pero la maldad supera la bondad. Y luego van a venir otros espíritus que van a empezar a mezclar para hacer el contrabalance, y luego van a empezar a sobrepasar los buenos frente a los malos, para empezar el mundo de regeneración. Juan, somos nosotros que iremos a hacer la humanidad avanzar. Sí. Somos nosotros mismos. Mira, el espiritismo está ahí ya. Yo cuando veo segundas generaciones, bueno, últimamente lo hemos visto en Francia, segundas generaciones de inmigrantes árabes que atentan, o sea, que ya se han criado en un mundo occidental, no se han criado en el norte de África y han sufrido presiones, no, o sea, son segundas generaciones de gente que ha emigrado a Francia y se han desarrollado allí. Y aún así atentan con bombas y con terrorismo contra la sociedad en la que viven, porque ellos no conocen a otra. Entonces eso me hace pensar a mí que son últimas oportunidades para esos espíritus que les dan la oportunidad de conocer esas sociedades con las que probablemente en vidas anteriores estaban enemistados, para que vean que todos somos hermanos, que todos sentimos igual, que los niños son igual en todos los sitios, que las madres, que los padres, que los familiares, que son muchas más cosas lo que nos une a los pueblos que no lo que nos divide. Entonces yo pienso que en estas personas en particular, en estos encarnados, son últimas oportunidades que les dan de poder estar en la tierra. Yo pienso que ellos no tienen tanta culpa. Quien tiene culpa son los dirigentes religiosos, los, ¿cómo se llaman? Sí, sé a lo que te refieres, son los... Los talibán. Sí. Tienen un jefe religioso. Entonces tiene un nombre. Sé a lo que se refiere. Entonces, es que hacen con que las personas que no tienen mucho entendimiento se fanaticen. Pero cada uno somos responsables de nuestros propios actos. Entonces... Sí, pero los que hacen las personas se tornaren así son muy más culpables. Esos sí no dirán más. Esos. Ahora, las personas que ellos manipularon
son víctimas. Hacen lo que hacen porque fueron inducidas a esto. Cada uno tiene su culpa. Entonces, Sí. ¿tienen culpa? Sí, tienen. Yo puedo, ¿tiene tiempo? ¿Tiene tiempo de hablar? Querría terminar la presentación, pero hable libremente. Sí, yo estaba haciendo un curso de ¿cómo puedo decir? De aprimoramiento de la mediunidad. Sí. Entonces estábamos en un grupo de 5 personas en círculo, era la Federación Espírita Sí. de San Pablo. Y habiendo, tenía una dirigente que Sí. tenía evidencia, Sí. tenía evidencia. Entonces, yo estoy hablando porque ocurrió conmigo. Entonces, el dirigente dice, se preparen que irán un grupo de espíritus necesitados. Entonces, cuando ellos vinieron, se manifestaron en varios y uno se manifestó a través de mí. Era el espíritu que había traído esos. ¿Sabe qué eran? Los terroristas que derrubaron las torres gemelas. Entonces, ellos estaban llorando, pidiendo a Dios ayuda. Entonces, el espíritu que se manifestó por mí dice, es muy curioso que las personas oren, hagan preces, pero los que murieron, pero no hacen preces, ni oran, pero los que promovieron aquela cosa. Sí. Sí, es verdad. Entonces fue muy esclarecedor para mí, que aquelas criaturas son vítimas también. También. Entonces, no tiene culpa, tanta culpa como los que mandaron. Às vezes no mandan, impõem, obligan la criatura a hacer. Entonces, yo pienso de esta forma, que la responsabilidad de ellos puede promover, vamos a decir así, una nueva oportunidad. Entonces, es muy relativo, ¿sabe? Esas cosas. Yo soy muy ponderado. Esse conceito de vítima de algoz Mirar siempre los dos lados, porque las encarnaciones son solidarias. Cuando apuntamos a alguien que es culpable, nosotros también fuimos tan culpables, igualmente o más. Sí. Con certeza. Nunca podemos culpar a nadie. Yo me siento muy pequeño cuando me pongo a pensar ¿qué yo fui del pasado? Entonces yo no quiero saber del pasado. El olvido es una dádiva. Sí. Bueno, continuamos a leer. Vamos a terminar de leer. Bueno, Sí. un mundo en transición. Hace muchos milenios, uno de los planetas de Capella, que tiene mucha afinidad con la Tierra, alcanzó la culminación de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos. Las luchas finales de un prolongado perfeccionamiento estaban delineadas, como sucede con vosotros ahora, en relación a las transiciones esperadas en el siglo XX, en este crepúsculo de civilización. Existían allí algunos millones de espíritus rebeldes en camino hacia la evolución general, dificultando la consolidación de las penosas conquistas de aquellos pueblos llenos de piedad y virtudes. Pero una acción de saneamiento general les aliviaría de aquella humanidad que merecía la concordia perpetua para la edificación de sus trabajos elevados. Las grandes comunidades espirituales, directoras del cosmos,
acordaram localizar aquellas entidades que eram pertinaces en el crimen en la lejana tierra, donde aprenderían a realizar en el dolor de los trabajos penosos grandes conquistas de corazón, impulsando simultáneamente el progreso de sus hermanos inferiores. Es lo que hablábamos ahora. Sí. Espíritus que se perpetuaban en el crimen y que no dejaban evolucionar a los capelinos. Sí, Pues, han venido para la tierra. Vinieron para la tierra, sí. Somos nosotros. Puedes continuar. Sí, 4 grandes pueblos. Aquellos seres decaídos y degradados, como en sus vidas pasadas en el mundo distante de Capella, con el correr de los años se reunieron en 4 grandes grupos que se asentaron después de los pueblos más antiguos, obedeciendo a las afinidades sentimentales y lingüísticas que les asociaban en la constelación de Cochero, unidos nuevamente en la estela del tiempo, formaron así el grupo de los arios, la civilización egipcia, el pueblo de Israel y las castas de la India. De los arios, descendientes la mayor parte de los pueblos blancos de la familia indoeuropea. En esa descendencia, por tanto, es necesario incluir a los latinos, los celtas y los griegos, además a los germanos y a los eslavos. Las 4 grandes masas de desterrados formaron los precedentes de toda organización de las civilizaciones futuras, introduciendo grandes beneficios en el seno de las razas amarilla y negra que ya existían. Es decir, intelectualmente estaban muy avanzados, Claro. pero sabemos No que moralmente, pero pero no intelectualmente han practicaban venido los para hacer progresar los pueblos primitivos que ahí estaban. Amigos míos, que Dios os conceda paz. Ah. Es un mensaje de Manuel que se recibió el 17 del 8 de 1938. Pues con esto hemos concluido esta presentación y bueno, continuaremos el próximo martes. Espero que haya sido instructiva. Muy interesante. Y que nos ayude. A mí, yo he llegado a soñar con esto. Llegó un momento en que me gustó tanto que intenté buscar, bueno, al no ser yo un científico dedicado a esto, sino como amateur, pero es un mundo que me fascina. A mí de siempre me ha gustado mucho contemplar la creación divina y el pueblo de Dios. Es una cosa que siempre me ha fascinado, ya desde pequeño, cuando iba a misa y veía a la gente que acudía, era una cosa que me fascinaba. Pues damos por concluida la clase. El próximo día empezaremos, veremos la ciencia en el siglo XIX, para que entendamos el entorno en el que comenzó Kardec a codificar el espiritismo y empezaremos con una pequeña introducción a la Génesis y luego ya empezaremos con el libro. Muy bien. ¿A quién le apetece hacer una oración final? ¿No vamos a tener pases hoy? ¿No? Oración pase. No, el pase es antes, la oración final es después cuando finalizamos. Sí, entonces Si pudiese me dar, para la gustaría. grabación.